La iglesia no es un edificio y esta es nuestra oportunidad para demostrarlo. Conéctate, comparte y bendice. Centro Cristiano Pentecostal, en Cristo hay paz. Un oasis de amor donde se disipan las tinieblas. Dios les bendiga, mis hermanos. Buenas noches. Una vez más estamos acá para estudiar el libro de Nehemías. Hoy vamos a orar y vamos a pedirle al Señor su bendición y su gracia y sobre todas las cosas, como hasta este día y en este tiempo, que el Señor nos hable, que el Señor nos guíe a toda verdad. Señor, gracias porque hasta hoy nos has ayudado y tú eres muy bueno con nosotros. Gracias porque entiendes nuestra condición y sabes por lo que estamos pasando. Trae paz y sobre todas las cosas, a través de tu palabra, hoy trae dirección y dirección eficaz. Danos sabiduría para vivir este tiempo, para vivir este momento, Señor, que tenemos que enfrentar. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis hermanos. Hoy vamos a leer el capítulo 13, vamos a leerlo paso a paso. Quiero recordarles que en el 11 y el 12, pues Nehemías tiene un plan y el plan de Nehemías es que distribuye tareas de acuerdo a lo que hacía cada quien, de acuerdo a donde vivía cada quien, pues hay una distribución de tareas. Y el pueblo en ese momento pues se compromete también ¿a qué? A reconstruir la ciudad. Recuerden que ya el muro estaba reconstruido, que es el tema principal de Nehemías, y ahora toca reconstruir la ciudad de Jerusalén. Cada uno tiene su posición, cada uno tiene su parte en esta reconstrucción. Y es algo muy importante que tenemos que aprender, es una lección importantísima. Todos tenemos un don y una posición y tenemos algo que hacer. Todos tenemos una tarea para realizar. Lo importante es descubrir o saber o entender de parte de Dios cuál es mi tarea, cuál es la tarea de cada quien, tomar la posición donde Dios quiere que estemos y cumplirla. En esa medida todos vamos a poder ser edificados y todos vamos a cooperar para que el reino de Dios siga adelante, para que nuestra nación siga adelante y para que en la casa, recuerde que hemos venido hablando de que hay 4 cosas que edificar: tu vida, tu casa, tu familia, tu iglesia y tu país. Bueno, también en la casa es importantísimo distribuir tareas y que todos puedan colaborar con ellas. Y así no hay una crisis en la casa. Muchas veces las crisis dentro del hogar, dentro de las casas, se presenta porque todo se lo dejan a una sola persona. Bueno, hay que aprender a delegar y hay que aprender a distribuir las tareas y cada quien tiene que hacer su tarea. Si cada quien en su lugar hace su tarea y todos esperamos que el otro haga su tarea, bueno, pues saldremos adelante. Que Dios nos ayude. Y en cuanto a la iglesia de Jesucristo, pues que Dios nos ayude a saber a dónde Dios nos ha llamado, a dónde Dios nos ha colocado y qué es lo que Dios nos ha llamado a hacer. En esa medida que nosotros entendamos cuál es la misión de Dios para nosotros, en la iglesia de Jesucristo, en esa medida pues seremos de bendición y no ayudaremos a la confusión, sino a ser de bendición para la congregación donde Dios nos pone y para la iglesia de Jesucristo en Venezuela. Muy bien, empezamos a leer capítulo 13, verso 1. Aquel día se leyó en el libro de Moisés, oyéndolo el pueblo, y fue hallado escrito en él que los amonitas y los moabitas no debían entrar jamás en la congregación de Dios, por cuanto no salieron a recibir a los hijos de Israel con pan y agua, sino que dieron dinero a Balaam para que los maldijera. Mas nuestro Dios
volvió la maldición en bendición. Y empiezo por el final. Lo que Dios bendice, nadie puede maldecirlo. Hay que estar bien tranquilos con eso. Hay que entender eso, hay que internalizar esa verdad. Hay que pedirle al Espíritu Santo que te revele esa verdad. Señor, si tú me has bendecido, nadie puede maldecirme. Si Dios te ha bendecido, si tienes la bendición de Dios sobre tu vida, nada ni nadie puede maldecirnos, maldecirte. Que Dios nos ayude. Ahora, en cuanto a lo que toca con respecto a Nehemías y al pueblo, empieza o inicia allí diciendo aquel día. Aquel día no sabemos exactamente cuál fue el día. Más bien se traduciría en aquel tiempo. Y hemos visto en varias porciones de los capítulos anteriores que ellos se reúnen varias veces ¿a qué? A leer la ley. Ellos están descubriendo, están en el redescubrimiento de la ley que el Señor les había dado. Por muchos años ellos habían perdido la ley, habían dejado de obedecer los estatutos que les traían bendición y pues parte del plan para reconstruir era volver a la ley del Señor. Ellos se encuentran en esta ocasión con que el Señor les dice, y eso está, usted lo puede anotar, esa parte de la ley que ellos están leyendo acá está en Números 22 y en Deuteronomios 23. Donde el Señor les dice que los moabitas y los amonitas no pueden entrar en el servicio de la casa de Dios, en la congregación de Dios. Entre ellos había esta gente, había extranjeros que sí podían tener la bendición de Dios, pero no podían servir en el santuario, no podían servir en el templo. A eso se refería. Ahora, la razón es esta, y de esa razón tenemos algo que aprender. La razón es porque cuando el pueblo de Israel estaban entrando a la tierra prometida para conquistarlos, ellos necesitaron ayuda de Moab y Amón. Moab y Amón vienen a ser primos de los israelitas, porque Moab y Amón son descendientes de Lot. Entonces vienen a ser, sí, algo así como primos, parientes lejanos de los israelitas. El Señor no permitió que tocaran a esas tierras en esa oportunidad, pero cuando los israelitas necesitaron pan y agua, ellos no se lo dieron, sino que el rey Balac le pagó a un profeta, a un profeta, que era Balaán, para que maldijera al pueblo de Israel. Pero bueno, ahí la historia es bien, bien linda. Dios, cada vez que ese hombre iba a proferir maldición en contra de Israel, no podía. Dios cambiaba la maldición en bendición, porque Israel era bendecido. El pueblo de Dios es bendecido por Dios, nadie puede maldecirlo. Ahora, el Señor paga o da el pago a aquellos que se oponen al pueblo de Dios. Y esta es una lección bien interesante. Los que no ayudan, los que no prestan, los que no ayudan al necesitado, el Señor pudiendo hacerlo, ¿no? El Señor pues tiene su recompensa o su pago para ellos. Así que ayudemos al que está necesitado en la medida que nosotros podamos. Es una lección bien importante porque cuando ayudamos, eso trae bendición para nuestras vidas. Amén. Así que bueno, que el Señor nos ayude a ayudar y que el Señor nos ayude a estar firmes en esa verdad. Lo que Dios bendice, nadie puede maldecirlo. Verso 3. Cuando oyeron pues la ley, separaron de Israel a todos los mezclados con extranjeros. Ellos al oír la ley, pues separaron a los extranjeros, separaron a todos aquellos que habían sido mezclados. Ahora, verso 4. Y antes de esto, el sacerdote Eliasib, siendo jefe de la cámara de nuestro Dios, había emparentado con Tobías y le había hecho una gran cámara en la cual guardaban antes las ofrendas, el incienso, los utensilios, el diezmo del grano, del vino y del aceite, que estaba mandado dar a los levitas, a los cantores y a los porteros y a la ofrenda de los sacerdotes. Mas a todo esto, dice Nehemías, yo no estaba en Jerusalén porque en el año 32 de Artajerjes, rey de Babilonia, fui al rey y al cabo de algunos días pedí permiso al rey para volver a Jerusalén. Entonces supe del mal que había hecho Eliasib por consideración a Tobías,
haciendo para él una cámara en los atrios de la casa de Dios. ¿Qué acabamos de leer? Se cree, el tiempo no está precisado, se cree que luego que se termina la reconstrucción del muro y Nehemías hace algunos ajustes allí, dándole trabajo a cada quien, él vuelve otra vez a donde Artajerjes para renovar el permiso que él tenía y volver. En ese periodo de tiempo, que no se sabe exactamente cuánto tiempo fue, Eliasib, que dice acá que quién era, Eliasib que era un líder, un sacerdote de los levitas, él le da a Tobías. ¿Quién era Tobías? ¿Se acuerdan de Tobías? Tobías es el que insistentemente, el incircunciso, el extranjero, que insistentemente hemos visto en capítulos anteriores, está en contra de la reconstrucción de Jerusalén. Es el que frecuentemente molesta a Nehemías y a aquellos que están reconstruyendo Jerusalén e insiste en que detengan la reconstrucción, que no es así como se hace. Eliasib, siendo líder del templo, siendo judío, israelita, siendo el líder del templo, como era pariente de Tobías, había emparentado con Tobías. Recordemos en el capítulo 6, que había muchos que estaban emparentados con los enemigos. Bueno, ese capítulo ya lo estudiamos. Bueno, este es uno de los casos. ¿Qué hizo él? Qué mal líder. Qué líder malo y negligente, que trae estorbo a la casa de Dios, que trae maldición a la obra de Dios. Le hace un lugarcito, y el lugar, dice, el lugar de donde se colocaban las ofrendas para los que trabajaban en el templo. Él le dio un cuartico a Tobías ahí porque era su pariente. No, vale, vente para acá, tú eres chévere, tú. Y lo metió ahí. Que Dios nos libre de los líderes malos y perversos que están emparentados con los enemigos de la casa de Dios. Ayúdanos, Señor. Y de la obra de Dios. Bueno, entonces como Nehemías no estaba y como Eliasib quiso hacer lo que le dio la gana, metió a este ahí. ¿Qué trajo eso? Eso trajo maldición y trajo un ejemplo de mezclar lo impío con lo puro, lo santo con lo mundano. De eso se trata. Cuando Nehemías ve eso, le duele porque tienen líderes que no entienden lo que Dios quiere hacer con ellos. Que Dios nos dé líderes que entiendan lo que Dios está haciendo con nosotros y lo que quiere hacer con nosotros y que entiendan que no tienen que mezclarse, ni porque sean familia, tienen que mezclarse. Conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Bueno, verso 7. Cuando Nehemías está contando, ¿ok? El verso 8 dice, y me dolió en gran manera y arrojé todos los muebles de la casa de Tobías fuera de la cámara. Y dije que limpiasen las cámaras e hice volver allí los utensilios de la casa de Dios, las ofrendas y el incienso. ¿Qué hizo Nehemías? Arrojé lo que no tenía que estar ahí. Pero como está en la Biblia, santo Nehemías, porque eso está en la Biblia. Pero imagínate si uno hiciera eso, arrojé. Qué falta de amor, qué falta de espiritualidad. Hay que separar, hay que saber el lugar de cada quien y en dónde. Y hay que separar. Una vez más digo, Tobías representaba a un gentil, representaba lo impuro para la casa de Dios. Y había que separar. Y él, si se hubiera arrepentido, era otra cosa, era bienvenido. Pero él quiere simplemente estar ahí, ¿para qué? Para tirar dardos y para dañar la obra que Dios quiere hacer en ese lugar. Líbranos, Señor, de la gente que quiere dañar la obra de Dios. Ahora, Nehemías es radical. Nehemías no va con pañitos calientes, no, bueno, Eliasib, está bien porque tú eres tan bueno y porque es tu familia. Así somos nosotros, lo cual muchas veces hacemos daño
Daño porque no entendemos lo que Dios quiere para nosotros, para nuestra vida, para nuestra familia, para nuestra congregación. Que Dios nos dé gente entendida de lo que Dios quiere con cada uno de nosotros. Ahí dice, y yo arrojé las cosas de Tobías, las arrojé. Eso indica una acción violenta. Él no le hizo daño a Tobías, pero él sacó todo lo que era de Tobías y puso las cosas en orden. Que Dios nos ayude a poner las cosas en orden. Amén. Verso 10. Entonces asimismo, encontré que las porciones para los levitas no les habían sido dadas y que los levitas y cantores que hacían el servicio habían huido cada uno a su heredad. Encontró también que no le habían pagado a la gente que trabajaba en el templo. En el capítulo 11 y el capítulo 12 hay un pacto del pueblo en que ellos van a mantener la obra de Dios, en que ellos van a mantener el lugar de adoración, el lugar físico de adoración. Pero cuando Nehemías se va por un tiempo, resulta que ellos vuelven a caer en desobediencia y no entienden cómo tenía que funcionar la casa de Dios. Y bueno, dejaron de dar las ofrendas para que se mantuviese la casa de Dios. Yo agradezco al Señor y agradecemos al Señor por cada persona que sabe que es iglesia de Jesucristo y que no ha dejado de diezmar, de ofrendar, que sabe que el Centro Cristiano Pentecostal es su iglesia y que están allí diezmando, ofrendando, porque gracias a todas esas ofrendas nosotros podemos hacer lo que hacemos y podemos seguir llevando la palabra de Dios, porque no es gratis. Y podemos seguir manteniendo el lugar en donde Dios nos ha permitido estar y a donde volveremos pronto. ¿A dónde volveremos? Yo quiero que usted mantenga firme esa esperanza. Y seguimos orando. Señor, trae una solución para este problema de la pandemia que estamos viviendo en el mundo entero. Y Dios lo va a hacer. Vamos a seguir orando por eso. Y no vamos a perder la esperanza de que vamos a volver al lugar y tenemos que seguir entonces, ¿verdad?, manteniendo pues la obra del Señor. Y esas personas que son entendidas de lo que es la iglesia y de lo que es la obra del Señor y de que Dios nos ha llamado a ti y a mí a mantener el lugar y a mantenernos, ¿verdad?, en la obra del Señor y a mantener la obra de Dios, esa gente será prosperada y será bendecida, mi hermano. Yo te lo aseguro en el nombre de Jesús, porque tú sabes quién eres y para lo que Dios te ha llamado. Y gracias a que tú sabes eso, la obra de Dios y la iglesia de Jesucristo sigue adelante. Bueno, entonces otra vez en el verso 11, entonces reprendí. Fíjense que ya vemos, arrojé, reprendí, o sea, los regañó fuerte a los oficiales y dije, ¿por qué está la casa de Dios abandonada? Y los reuní y los puse en sus puestos. Y todo Judá trajo el diezmo del grano, del vino, del aceite a los almacenes. Y puse mayordomos de ello al sacerdote Selamías, al escriba Sadoc, y de los levitas a Pedaías, y al servicio de ellos a Hanán, hijo de Zacur, hijo de Matanías, porque eran tenidos por fieles, y ellos tenían que repartir a sus hermanos. De manera que vemos dos acciones de Nehemías para poner orden. Orden en medio del caos. Arrojé los peroles del que no tenía que estar ahí y reprendí a los que tenían el deber de mantener y sostener la obra. Si nosotros leyéramos la Biblia, me llama la atención, mucha gente que no lee la Biblia, que no entiende, eso está escrito ahí. Eso no nos da derecho, ojo con eso, eso no nos da derecho a los líderes de andar haciendo cosas que no debemos hacer. Eso simplemente nos tiene que indicar que a veces hay momentos en que tenemos que poner orden. Pero repito, eso no nos da carta abierta para nosotros ser violentos. Ojo con eso, no quiero decir eso. Simplemente poner orden en donde hay que poner orden. A veces hay que decir algunas cosas firmes para poner orden
aunque la gente, ¿verdad?, quiera seguir sobándole la cabecita a aquellos que no suman para la obra de Dios. Bueno, pero gloria a Dios por todos aquellos que suman y todos aquellos que saben quiénes son y para lo que Dios les ha llamado. Ahora, Nehemías en el verso 14, yo quiero que tú marques este texto. Nehemías dice, acuérdate de mí, oh Dios, en orden a esto, y no borres mis misericordias que hice en la casa de mi Dios y en su servicio. Fíjate, él hace dos acciones violentas ahí. Arrojé y reprendí. Y él le dice al Señor, Señor, acuérdate de las misericordias que yo hice. ¿Se dan cuenta? Acuérdate cómo yo puse en orden tu casa, porque yo amaba tu casa. Acuérdate cómo yo los ajusté las cosas. Que Dios nos ayude a ser esa gente que realmente ayude para que la obra de Dios siga adelante. Bueno, verso 15. En aquellos días vi en Judá a algunos que pisaban en lagares y en el día de reposo y que acarreaban haces y cargaban asnos con vino y también de uvas, higos y toda suerte de carga y traían a Jerusalén en día de reposo y los amonesté acerca del día en que vendían provisiones. Ok, y ahí sigue diciendo, ¿verdad?, que había mercadería, que había compra y venta de cosas en el día de reposo en la ciudad de Jerusalén. Otra parte de la ley decía que en el día de reposo era santo al Señor. Ellos no tenían que hacer ningún trabajo en la ciudad entera. Parte de lo que ellos debían hacer en obediencia a Dios, santificando el nombre de Dios, era guardar como una señal, guardar el día de reposo, porque el día de reposo era santo al Señor y tenían que precisamente reposar, no hacer nada. Pero lo que estaba pasando aquí es que el día de reposo había compra y venta de cachivaches de todo tipo y entraban y salían de la ciudad gente de todas partes para hacer sus mercaderías. Eso él lo detalla y lo sigue hablando ahí en todo el capítulo, en gran parte del capítulo. ¿Él qué hace? Él manda a cerrar las puertas de Jerusalén. Fíjense, primero pone orden en el templo. Y cuando ponen orden dentro del templo, en el verso 14 él le dice, acuérdate, Señor, acuérdate de lo que yo hice por tu casa. Y qué bueno que tú le puedas decir hoy al Señor, y el Señor se acuerda y sabe lo que tú estás haciendo por la casa de Dios. El Señor sabe lo que tú estás haciendo para que la obra de Dios siga adelante y la casa de Dios permanezca abierta y con posibilidades de reunir al pueblo de Dios cuando sea el momento. Dios se va a acordar de lo que tú estás haciendo hoy por la casa de Dios. Y yo hablo especialmente con mi iglesia, Centro Cristiano Pentecostal. Dios se va a acordar de lo que tú estás haciendo para que la obra de Dios siga adelante y la casa de Dios pueda seguir abierta cuando nos toque reunirnos. Y damos gloria a Dios por eso. Amén. Y el Señor te va a seguir prosperando en esa medida que tú sigas siendo fiel. Ahora, después va a poner orden en la ciudad. Y parte del orden que él tenía que poner en la ciudad era cerrar las puertas el día de reposo y que no hubiera venta ni ninguna actividad comercial, ni ninguna actividad de trabajo el día de reposo. Otra vez entonces llaman ¿a qué? A la gente a recapacitar y a que tienen que ofrecer ese día santo para el Señor. Manda a cerrar las puertas y no deja entrar a nadie. Y dice el texto, léaselo ahí, dice el texto que la gente ese día, que él mandó a cerrar por primera vez el día de reposo las puertas, había gente afuera que venían de otros lugares y ahí se quedaron. Los dejó esperando afuera. ¡Wow! Y yo puedo ver que si fuésemos nosotros, ¡ay no, pero pobrecito! Déjalos entrar. Están sufriendo mucho. Déjalos entrar. No, no y no. Las cosas como son. A veces, claro, ahora estamos en época de la gracia, ¿verdad? Y nosotros creemos que la gracia nos da chance para hacer cualquier cosa. Bueno, esta es la gracia y Dios es amor. Y podemos hacer cualquier cosa. No, las cosas del Señor se respetan. El tiempo de oración, el tiempo de la palabra, el tiempo
del culto a Dios se respeta. Hermanos, miren, yo sé que muchas veces la gente en estas circunstancias no puede conectarse porque justo el internet falla a las 10 de la mañana, a las 10:30 de la mañana los domingos y no te puedes conectar. Pero el domingo tienes que tener ese tiempo especial para ofrecerle culto al Señor. Y cada día de tu vida, obviamente, pero el domingo no es ahora que nosotros lo guardamos como parte de un rito de la ley, pero sí es un indicativo de que nosotros tenemos un tiempo especial, un día especial para ofrecérselo al Señor. Y es bien importante que tú puedas hacer crecer a tu familia marcándole ese tiempo diferente. Porque aunque como yo siempre te digo y siempre te he enseñado, las tradiciones no salvan. Nadie se salva por ir los domingos a la iglesia. Nadie se salva por conectarte justo el domingo en la transmisión. Pero ciertamente, si tú mantienes la tradición, porque eso es tradición, del día domingo, estar unidos con tu congregación, de estas maneras que ahora lo estamos haciendo, que es ahora lo que toca, bueno, en esa medida que tú demuestres ese respeto por ese tiempo, porque ese respeto por esa tradición y por ese tiempo marca, ¿verdad?, una diferencia con los demás y le marca una diferencia a tus hijos y a tu familia. Que las tradiciones ponen límites. Las tradiciones ponen límites saludables y dan un sentido de pertenencia. ¿Y de quién soy yo? ¿Y para qué existo? Porque muchas veces una manera de testificar es esa. Mira, no, este tiempo, sabemos que, repito, eso no salva a nadie. Y solo por cumplir ese tiempo no vas a ser salvo. Pero definitivamente ese tiempo tradicional de unión, en este caso que estamos unidos sin estar reunidos, que tú lo respetes como un tiempo para adorar y para escuchar palabra junto con todos tus hermanos, junto a la comunidad de fe a la que perteneces, eso marca una diferencia y establece un límite que va a ser de bendición para tus hijos. Así que por favor no pierdas eso. Y eso te marca a ti mismo, ¿verdad? Un compromiso, un respeto que tú tienes que tener a ese compromiso de estar conectados, de estar congregados. De estar congregados, no dejes de congregarte como algunos tienen por costumbre, porque no es saludable, no es bueno para tu espíritu, no es bueno para ti como hijo de Dios y parte de la comunidad de fe, parte de la iglesia de Jesucristo. Bueno, en esa medida que mantengamos ese compromiso, Dios va a bendecirnos. Bueno, y para ellos, el compromiso del día de reposo, de la santificación del día de reposo era ley. A ellos sí les salvaba. Y eso nos indica a nosotros pues lo que te acabo de enseñar. Ahora, Nehemías, entendiendo esto, él cierra las puertas y no dice, ay, pobrecita esa gente que está recibiendo sol allá afuera, no. La ley dice cerrado el día de reposo y no se trabaja el día de reposo y eso es lo que vamos a hacer. Porque entendía que la única manera de ser bendecidos era cumplir radicalmente la ley del Señor. Lo mismo, hermanos, lo mismo para nosotros. La garantía de nuestra bendición es amar a Dios por sobre todas las cosas y amar a Dios es honrarle. Y honrarle es obedecerle radicalmente, obedecerle radicalmente. Y es lo que está haciendo acá Nehemías, poniendo las cosas radicalmente en orden. Aunque a algunos no les guste y aunque algunos piensen, ay, qué falta de amor de Dios y de consideración, hay que dejarse de eso. Y esta es una enseñanza especialmente para la iglesia. Y si queremos funcionar bien, muchas veces hay que ser radicales y firmes. Bueno, el 22, saltamos al 22, les dije a los levitas que se purificasen y viniesen a guardar las puertas para santificar el día de reposo. Y el montón de gente afuera esperando. También por esto, acuérdate de mí, Dios mío, y perdóname según la grandeza de tu misericordia. Nehemías le decía al Señor, y Nehemías sabía quién era Dios. Sabía que había bendición de Dios por cuidar la obra de Dios. Hermanos, sigue habiendo hoy bendición de Dios cuando tú te dedicas y cuidas la obra de Dios.
Y él le decía otra vez al Señor, Señor, ten misericordia de mí, acuérdate de lo que yo estoy haciendo por tu obra. 23. Vi asimismo en aquellos días a judíos que habían tomado mujeres de Asdod, amonitas y moabitas, y la mitad de sus hijos hablaban la lengua de Asdod. Quiero que marques esa parte. La mitad de sus hijos hablaban la lengua de Asdod, porque no sabían hablar judaico, sino que hablaban conforme a la lengua de cada pueblo. ¿Qué hay acá? Bueno, que ellos se casaron con gente que no era israelita, que no guardaba la ley. Fíjense que había gente que no era israelita, que se hacía israelita y empezaban a guardar la ley de Moisés y el Señor les aceptaba, pero tenían sus mismas costumbres. Ahora, esta gente se había casado con gente que no era israelita, que no adoraba a Dios. Básicamente de eso se trataba. No adoraba a Dios, no se santificaba como Dios quería que se santificasen y servían a sus dioses paganos. Y la consecuencia de eso es que salieron hijos paganos. Salieron hijos, digámoslo, o vamos a traducirlo a nuestra época, salieron hijos mundanos que hablaban el lenguaje de Asdod, que hablaban el lenguaje de las tierras extranjeras. ¿Están hablando tus hijos la lengua de Asdod o hablan lenguaje cristiano? Y no se trata de estar hablando todo el día la Biblia, no. Se trata de que todo lo bueno y lo puro y lo santo y lo que es para edificación, lo que es, ¿verdad?, agradable y honesto, pues salga de la boca de nuestros hijos. Entonces el problema acá es que la mezcla con lo mundano, en este caso con las otras tierras, las extranjeras, había hecho que esta gente desviara su corazón a dioses paganos. Y aquí vemos otra acción del santo Nehemías, del que Dios escogió, el que era el líder. Y reñí con ellos. Ahora sí peleó, riñó con ellos. Y es más, no solo peleó, sino que los maldije y los herí a algunos de ellos. Y les arranqué los cabellos y les hice jurar diciendo, no daréis vuestras hijas a sus hijos, y no tomaréis de sus hijas para vuestros hijos ni para vosotros mismos. Nehemías acá riñó, los maldijo y los hirió. O sea, les debió haber dado un golpe. Bueno, ahí dice, arranqué su barba de la cara. Entonces esto nos permite a nosotros hacer esto, porque si Nehemías lo hizo, no. Aquí nos demuestra la humanidad de Nehemías. Él estaba tan indignado que obviamente reacciona de esas maneras. Pero Dios no lo saca del cargo. Él era el líder. Y esta gente sabía, es que ya Nehemías les había dicho lo que ellos tenían que hacer. Ya Nehemías les había dicho, ya en anteriores oportunidades ya se había establecido la ley y lo que ellos tenían que hacer, pero esta gente seguía pecando. Seguía pecando porque estaban mezclados con gente que adoraba a dioses paganos. No podemos seguir mezclados con el mundo. Claro, ahora ningún líder, ningún pastor tiene derecho a reñirte, maldecirte, ni tampoco herirte, ¿no? Ni arrancarte barba de tu cara. Bueno, esto me hace recordar un cuento de un pastor. Una vez un pastor contó que un hermanito le estaba echando broma en la iglesia y estaba pecando conquistándose a las muchachitas. Y entonces dice, el pastor cuenta que él le dio tanto coraje y tanta rabia que él le dice, mira, ven acá, yo te voy a dar unos golpes antes que te los dé Dios. Bueno, eso no lo debemos hacer, obviamente. Algo más o menos así hizo Nehemías acá. No lo debemos hacer, pero esto nos demuestra el sentido de impotencia que Nehemías tenía ante el pecado de esta gente. Y wow, uno lo más que puede hacer es decirte alguna cosa, ¿verdad? Pero definitivamente Dios tiene que tratar contigo, Dios tiene que tratar con el pecador. Y a veces la manera de reñir, de herir, tiene que ser ir delante del Señor y llorarle ahí por esas vidas que no entienden. Y uno muchas veces predica y hasta a los mismos líderes uno les dice y no entienden. Eso hace que uno se sienta como líder de la obra del Señor, uno se sienta impotente. Pero bueno, finalmente tenemos que entender que el Señor es el que hace la obra, pero por favor, escucha. Y lo que Nehemías estaba buscando acá de enseñarles, lo que ya les había enseñado, por favor,
venimos de una gran crisis. La ciudad está destruida, ustedes no se dan cuenta. Eso es lo que Él está diciendo y ustedes van a seguir pecando. Y yo les digo, estamos en una gran crisis. ¿Vas a seguir pecando? ¿Vas a seguir desobedeciendo la Biblia, la palabra del Señor? ¿Vas a seguir en tus propias ideas? ¿Vas a seguir haciendo lo que te da la gana? ¿Vas a seguir pecando? Bueno, vas a recibir el pago de parte de Dios. Es lo único que te puedo decir. Es un tiempo en el que tenemos que consagrarnos al Señor. Como cristianos tenemos que obedecerle, buscarle. Mire, y el que busca al Señor, el Señor le da respuestas y lo guía a toda verdad. Y como Iglesia de Jesucristo y como Centro Cristiano Pentecostal, vas a seguir brincando como un chivito por aquí y por allá. Yo te preparé todo un estudio acerca de asuntos proféticos y te estoy diciendo, no te asustes. No te asustes y dejen de buscar profecías. Y deja de buscar, bueno, hoy estoy en esta iglesia, mañana estoy en la otra, en la otra, en la otra. Ustedes pueden escuchar a quien sea, ¿verdad? Eso no tiene nada que ver. Pero entiende de dónde eres y a quién perteneces. Perteneces a Cristo y Cristo te ha puesto en un lugar. Pero sobre todo, y aparte de eso, hermanos, apártate del pecado, de la mentira, del odio, del rencor, de la mentira, del adulterio, de la fornicación. Apártate de las películas pornográficas. Apártate de la flojera. Apártate y líbrate en el nombre de Jesús de esa depresión que te consume y de esa angustia que no te deja avanzar. En el nombre de Cristo, sé libre y apártate de todas esas cosas, de la lujuria. Hay tanta gente que predica a Cristo, que creen en Cristo por un lado y no se apartan de la lujuria y no se apartan de esas películas obscenas, por ejemplo, o de todo lo que tú puedas ver que sea obsceno y pornográfico. Así no vamos a salir de ninguna crisis. Que Dios nos ampare, que Dios nos ayude. Que Dios realmente nos permita santificarnos, llamarnos a todos al arrepentimiento, a la santificación. Esa gritería, esa rabia que tienes por todo, esa ira que tienes por todo, ese chisme que no te deja, esa malicia que no te deja avanzar. Esas son cosas que apartan la bendición de Dios de tu vida y de la vida de tu familia. Vamos, sal de todo eso, de esos vicios que te tienen atados. En el nombre de Cristo Jesús, apártate de eso y apártate del mundo que te quiere arrastrar a sus maneras. Y Nehemías les dice acá en el verso 26, ¿no pecó por esto Salomón, rey de Israel? Bien que en muchas naciones no hubo rey como él, el que era amado de su Dios, y Dios lo había puesto por rey sobre Israel. Aún a él le hicieron pecar las mujeres extranjeras. Él les está diciendo, esas mujeres extranjeras les están haciendo pecar y están haciendo a sus hijos que sean impuros, mundanos, perversos. Apártate de toda perversidad y de toda persona que te conduzca y de todas las cosas. Escúchame, tienes que apartarte de todas las personas que te conduzcan a la perversidad y de todas las cosas que te conduzcan al pecado, a la perversidad. Apártate en el nombre de Jesús, porque de eso depende tu vida. 27. Y obedeceremos a vosotros para cometer toda esta clase de mal tan grande de prevaricar contra nuestro Dios, tomando mujeres extranjeras. Y uno de los hijos de Joiada, hijo del sumo sacerdote Eliasib, que era yerno de Sanbalat Horonita, ¿se acuerdan de Sanbalat? El otro, Sanbalat Horonita y Tobías, que eran los que estaban fastidiando constantemente a Nehemías para que la obra no siguiera. Y él lo que hizo fue que lo ahuyentó. Ahí dice, Nehemías dice, a esta gente perturbadora la ahuyenté. Hay que ahuyentar a todo el que te hace pecar, al que te conduce al pecado, ahuyéntalo, huye de ellos. Y hay que ahuyentar a todo el que no nos haga seguir en la misión que Dios nos ha encomendado. Ahuyéntalo en el nombre de Jesús.
Finalmente, verso 29. Acuérdate de ellos, Dios mío, contra los que contaminan el sacerdocio y el pacto del sacerdocio y de los levitas. Los limpié pues de todo extranjero y puse a los sacerdotes y levitas por sus grupos, a cada uno en su servicio, y para la ofrenda de la leña en los tiempos señalados y para las primicias. Acuérdate de mí, Dios mío, para bien. Esa es la firma final del libro de Nehemías. Nehemías firma ahí su historia, diciendo, acuérdate de mí, Dios mío, para bien. Nehemías se había dedicado a lo que era la obra de Dios. Nehemías había ayudado al pueblo y había organizado al pueblo en la gran tarea de hacer y de construir y de reconstruir lo que eran los muros de Jerusalén, en este caso, la obra de Dios. Y él, de la gente que lo ayudó, primero los entrena y los pone en sus puestos, luego tiene que ir a pedir un permiso. Y mientras él se va, estos tontos, porque eran unos un poco necios, bueno, se mezclan otra vez, hacen un desbarajuste otra vez y hacen entrar a la gente perturbadora. Hay dos cosas, se mezclan con extranjeros y se vuelven ellos a sus costumbres y dejan entrar a lo que era el tabernáculo a Sanbalat y a Tobías, que habían estado perturbando la iglesia, la obra de Dios, esa obra allí. Bueno, Nehemías despacha a toda esta gente y les vuelve a enseñar. Ahora lo hace con rudeza, podemos decirlo de esa manera. A ver si entienden esta vez. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que ser como Nehemías, no en cuanto a lo que dice ahí, los herí y les arranqué pelo de sus caras, no. Simplemente tenemos que aprender a desechar primero lo que nos aparta de Dios y lo que nos aparta de sus caminos, a desecharlo radicalmente. Ser radicales en eso y ser radicales en apartarnos de la gente que no quiere nada con Dios. Y segundo, entender que Dios nos ha llamado a construir su obra y a mantener su obra. Y su obra en la tierra se da o se hace a través de lo que hemos llamado Iglesia de Jesucristo, que está constituida, ¿verdad?, en el mundo entero, en diferentes comunidades, en diferentes congregaciones. Cada congregación tiene su misión, la misión general, predicar el evangelio. Pero Dios a cada congregación, en el lugar donde la puso, de acuerdo a las necesidades de ese lugar y de esa congregación y de esos límites que Dios les ha dado en la tierra, Dios les concede a cada quien, pues, esa particular misión de la congregación. Y cada quien lo hace diferente. Hay gente que es súper exitosa haciendo conciertos y con los conciertos la gente se entrega. Hay otras personas que son súper exitosos repartiendo folletos y repartiendo folletos la gente se entrega. Ahora hay gente que es súper exitosa predicando por YouTube y otros lo hacen por Instagram y otros lo hacen por teléfono y otros lo hacen, bueno, en estos días me enteré que hay gente predicando también en la calle, se ponen solos a predicar y bueno, si cumplen las normas sanitarias, que prediquen, gloria a Dios, algunos se convertirá, bueno, ellos lo hacen así y nosotros lo hacemos así. Y unos lo hacen el lunes, otros lo hacen el miércoles, otros lo hacen el sábado, etcétera, como sea. Dios a cada quien les da su dirección como congregación. Bueno, y como congregación, como líderes todavía de la congregación, de nuestra congregación, pues tenemos que centrarnos en lo que Dios nos ha llamado a hacer. Y acá Dios nos ha llamado a seguir firmes y adelante. Amén. Y nos ha llamado a predicar que en Cristo hay paz, de estas maneras que lo estamos haciendo, y nos ha llamado, como yo les dije, cada uno gana uno, llama por teléfono a alguien, evangelízalo, y recuerda, del cada uno gana uno, que el Señor ya nos venía preparando desde el año pasado sobre este tema. Vamos a ayudarnos, vamos a seguir conectados y vamos a seguir concentrándonos en la misión que tenemos como Centro Cristiano Pentecostal y como Iglesia de Jesucristo, cada quien desde su lugar.
No permitas que los Tobías y los Sanbalat, disfrazados de misericordia y amor y todo eso, te desvíen de la visión que Dios nos ha indicado hacer. No permitas que los Tobías y los Sanbalat y los pobrecitos extranjeros que llegan te infecten de sus costumbres paganas y pecadoras. Así que en el nombre de Jesús, tú eres fuerte, tú eres valiente, tú eres hijo de Dios y eres iglesia de Jesucristo. Sigue adelante, sigue construyendo. Y recuerda lo que dice Nehemías: Señor, acuérdate de mí, yo hice esto por tu obra, yo hice esto por tu casa. El Señor se acuerda de nosotros y el Señor recompensará a aquellos que cuidan su casa, cuidan su iglesia y cumplen como líderes y como parte de una congregación y de la iglesia de Jesucristo, cumplen su misión sin estar mirando a otras partes. Así que una vez más yo te digo, el Señor está con nosotros. Y quiero terminar con el texto con el que iniciamos, Nehemías 2:20. Nehemías 2:20. El Dios de los cielos, Él nos prospera, nos prosperó, nos prospera y nos prosperará. Y nosotros sus siervos, como nos levantamos antes, nos estamos levantando ahora y nos levantaremos. Seguiremos de pie. Y como edificamos, estamos edificando y edificaremos mejor. Amén. Porque los enemigos de Dios no tienen parte ni memoria, ni en el Centro Cristiano Pentecostal, ni en la iglesia de Jesucristo. Amén. El Dios de los cielos, Él nos prosperará y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos. Porque CCP sigue adelante proclamando que en Cristo hay paz. CCP no se detiene porque sabe que seguimos siendo un oasis de amor donde se disipan las tinieblas. CCP es una iglesia que está conformada y que se va pareciendo más a Jesucristo. CCP es una iglesia conforme a la medida de Dios, que sigue adelante y está unida sin estar reunida. Dios te bendiga, el Señor te guarde. Y hasta aquí, hasta hoy, el libro de Nehemías. Pero próximamente vamos a estar pues estudiando la palabra del Señor y nutriéndonos de ella. Así que te espero en este mismo lugar, si Dios lo permite, la próxima semana. Un abrazo, recuerda, el día de mañana, conectarte con tus grupos de WhatsApp para tener los diferentes seminarios. Dios te bendiga, el Señor te guarde. Un abrazo bien fuerte y sigue hacia adelante.